charla de Taragano, y ahora con ustedes. Como digo siempre, Taragano y vos son los que más se mueven y yo estoy en todos, los tuyos y los de Taragano. Gracias, amorosa, gracias, un lujo. Y si habla Roberto, más todavía, así que acá bueno, estoy. gracias, Andrea. Ya son dos, me voy a hacer colorado, decir que no se nota por la computadora, pero sí. Bueno, un lujo, la verdad que siempre es gente de primera. Bueno, les doy la bienvenida a todos. En el Ateneo de hoy vamos a hablar sobre aspectos inmunopatológicos por COVID en niños y adolescentes. Va a coordinar la doctora Ariana Fernández. Ariana Fernández es médica psiquiatra infanto-juvenil, es médica de guardia y del plantel de docencia de acá del hospital, una gran especialista en todo lo que es patología, con una gran formación con el doctor Goldar, con el doctor Pacuri, con la gente del laboratorio del hospital en Moyano, y es nuestra experta en todo lo que es lectura de neuroimágenes, así que como ella es la que inclusive cuando organizaba sus charlas divinas y sus cursos maravillosos en internación, fue quien invitaba siempre al doctor Pacuri, que lo secuestré, entonces me pareció lo más potable y lo más lo que correspondía más llamarla para que coordine esta atención. Ariana, te doy la palabra para que presentes al expositor, sus puntuadores y a quienes harán sus preguntas. Gracias. Bueno, buenos días, gracias Marcia. Hoy tenemos el lujo de presentar un tema de alta actualidad que son los aspectos de la inmunopatología por COVID en niños y adolescentes desde la mirada de un patólogo inicialmente. Esto estará a cargo del doctor Roberto Cacurri, es jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Neuropsiquiátrico José Tiburcio Borda y del CONICET, del Departamento de Microbiología de la UBA, entre otras cosas. A continuación, el doctor Miguel Silicio, disculpen si pronuncié mal el apellido, Inmunología Pediátrica del Hospital de Niños Víctor Vilela de Rosario, con el tema del síndrome inflamatorio multisistémico de COVID pediátrico. Y a continuación, la doctora Diana Molina, que es médica psiquiátrica con su especialidad en psiquiatría infantil, con una maestría en ciencias y que está adherida al área de psiquiatría infanto-juvenil del Servicio de Salud Mental en el área del Instituto Nacional de Desarrollo de México, a cargo del área de enlace de psicoinmunología, gastroenterología e infectología para evaluar el impacto de los procesos inflamatorios en el sistema nervioso central. Bueno, le doy la palabra al doctor Cacurri. Bueno, gracias Ariana, bueno, gracias también a la doctora Breyer y por supuesto también a la doctora Fernández un poco por charlar con ustedes. La idea un poco, como ustedes ven en el título, dice la visión de un patólogo. Uno un poco en la formación que hemos tenido ya por los años, uno ha tenido una forma un poco mixta, es decir, uno es un patólogo un poco atípico porque no dejamos en lo posible de ver pacientes. Es decir, eso nos dio un corolario muy interesante para interpretar muchas de las patologías. ¿Y por qué menciono esto? Este periodo, o sea, es sumamente importante por el tipo de patología que en este momento se está desarrollando como pandemia y un poco la experiencia que habíamos adquirido en el departamento de microbiología, trabajando específicamente con virus, me llevó a profundizar un poco más sobre esta patología y generar una base de datos de órgano por órgano e incluso de cerebro. Entonces, bueno, la idea es un poco, para muchos colegas es un tema bastante común, que no creo que vayan a tener nada nuevo, y por supuesto otras cosas pueden ser más novedosas, para algunos sí y para otros no. Hay dos etapas importantes, por eso quiero hacer rápido esto, donde antes el patólogo básicamente era el que hacía
anatomía patológica, es decir, la morfología. Por eso dice morfológica similar a anatomía patológica. Ya en los últimos 30, 40 años, todo eso empezó a cambiar y el patólogo empezó a interactuar muchísimo con otros grupos fundamentalmente clínicos. Entonces, para nuestro estudio es entrar en una enfermedad, en un proceso, y analizarlo desde varios puntos de vista. No solo lo anatómico histológico, que es lo clásico, lo de antes, sino también aquellos aspectos funcionales, los bioquímicos, y cuando no los moleculares y genéticos. Es decir, tenemos que aprender un poquito de cada cosa para armar una idea sobre esta enfermedad o cualquier otra. Perdón, Roberto, Sí. que silencien los micrófonos porque no se te escucha. Ah, sí, se escucha. Gracias, doctor. Bueno, en función de esto es que, como les decía antes, nos fuimos introduciendo un poquito más en esta temática. ¿Y qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que se han planteado muchos de los colegas, dado que las distintas ramas de la ciencia se han visto metidas en todo este problema? Porque cualquiera fuera la especialización, había alguien que tenía algún síntoma que no se sabía a qué se debía y sin embargo era el COVID o el derivado previo, era el causante de estos cuadros. Entonces, algunos de los cuestionamientos que se hizo sobre el COVID es por qué algunas enferman y otras no. Y esto es bastante evidente. Hemos tenido ejemplos múltiples, gente que está con individuos que están con COVID y el que está conviviendo no lo tiene. Además, otras preguntas es si tiene que ver el mismo virus y puede nuevamente volver a ocurrir, y esto tiene que ver con el proceso, casualmente, como dice ahí abajo, la vacunación. Vacunación sí, vacunación no. Por eso, otra de las preguntas es si va a ser efectiva la vacunación. Sí, por eso te digo, ahí Silencio, por favor. Marcia, no se escucha con los micrófonos. Ariana, creo que ¿se pueden silenciar los micrófonos? Silencialos desde tu lugar, Ariana o Marcia. Una duda muy grande que tenemos y tiene que ver con la evolución es cómo se va a desarrollar esta pandemia. Y fíjense lo que está en un recuadro, que es un poco el motivo de esta charla, y es qué pasa en la población infanto-juvenil. ¿Por qué eventualmente tiene menos incidencia o algunos no la tienen, pero que sí en realidad se han visto muchísimos casos en los chicos, a lo cual tenemos que tener muy en cuenta? Acá en nuestro país y en otros países también se limitó la posibilidad de hacer autopsias por motivos muy, muy difíciles de poder interpretar, recién ahora se han empezado. Entonces debimos compartir algunas imágenes con otros colegas de otros lados para poder tener una idea un poco más aproximada de algunas cositas que mostraremos por acá. Y a su vez, teniendo la idea de qué es lo que pasa en la población infanto-juvenil, qué pasa en las otras edades, y qué ocurre en los individuos que tienen comorbilidad, tanto si en chicos como en adultos. En este caso nos vamos a referir solamente a los chicos. Acá tienen un cuadro, si bien es conocido para todos los que han estudiado todo esto, es sencillo, pero hay algo que es sumamente útil. En la médula ósea de todos nuestros huesos, fundamentalmente el hueso largo, se producen dos progenies o dos líneas celulares muy importantes. La línea linfocítica y la línea mieloeritroide. No se conocía demasiado bien, en el caso de esta línea que está abajo, basófilos, eosinófilos, etcétera, etcétera, no se conocía muy bien la acción segura sobre la actividad viral. Recién en los últimos años se pudo establecer con mayor envergadura y mayor seguridad. Sí se conocía sobre la línea linfóide. Y se desarrollan y maduran en dos lugares distintos. Cuando la médula ósea, y esto es importante por los chicos, menos en el adulto, una vez que se produce de la célula madre pluripotente que se encuentra en la médula ósea, un grupo determinado de estas células sale de la médula ósea y va al timo.
Y en el timo es donde se produce una serie de cambios desde el punto de vista bioquímico y surgen este grupo de linfocitos, fundamentalmente los linfocitos T, con la T por la T de timo. En el caso de los linfocitos B, su nombre deriva de la bursa de los animales, pero ha quedado como linfocitos B, eventualmente continúan en la médula ósea y siguen madurando allí. Y otro grupo, a medida que van madurando, se van liberando de la circulación. Cada uno de estos linfocitos, e incluso de muchos de los otros células, van a recubrirse de elementos de anticuerpos, lo cual va a ser importante. Fíjense lo que tenemos en este cuadrito de la derecha. Uno de los importantes células que se producen son los macrófagos. Y cada macrófago, que son permanentes y duran varios meses en los tejidos, derivados de los mielocitos que son circulantes, eventualmente van teniendo nombres distintos. Son los mismos histiocitos o macrófagos que hemos reconocido siempre y que son realmente importantes también en la inmunidad celular. Y en esto otro que vemos acá en la izquierda, un grupo de células que tuvieron mucho más importancia por su descripción en los últimos 20 o 30 años. No se conocían anteriormente. Y acá tenemos en un círculo aquel grupo de células que derivan de la célula única, unidad formadora de colonia linfocitaria, estas son las siglas, y el grupo de linfocitos especiales o específicos que van a generarse a través de estas células. Estos son importantísimos en todos los pacientes que tienen COVID, pero más aún en los chicos. Y en estos grupos, que no se conocía lo que está abajo, la función de los megacariocitos como formación de las plaquetas, que va a tener mucha importancia en las secuelas de estas enfermedades, o por lo menos en la forma aguda, y lo que son la forma mieloide granulocítico de los neutrófilos, que no se conocía tanto su actividad en este tipo de patología, como es el caso del COVID. Este grupo de células linfocitarias tiene, acá tenemos una representación tridimensional de estas células linfocitarias, las NK, las natural killers, células naturales que fueron descritas fundamentalmente anulando las células cancerígenas, y de ahí se vio después que las células cancerígenas y las células fundamentalmente que estaban infectadas por virus eran atacadas y destruidas por las células NK. Y a su vez estos linfocitos, los T y los B, que sí van a atacar directamente también los epítopes que presenta el virus. Casualmente, ¿qué pasa con las células NK? Que es muy activo, y después vamos a ver una diapo que lo representa. Son muy activos en el caso, porque es distinta la inmunidad de los chicos, de la inmunidad de la edad media y la inmunidad de la tercera edad. Lo que nos ha hablado días atrás muy bien la doctora López Mato de la inmunosenescencia tiene que ver casualmente con el estímulo potencial que puede hacer estos linfocitos, fundamentalmente los T, en la recuperación de un proceso viral. Entonces, en este momento están en el tapete prácticamente el estudio de estas células. Y acá tenemos una representación, esto es una esquemita, esto es una imagen de una microscopía electrónica, y esta es la forma real con un microscopio donde es tridimensional, donde vemos, no es muy lindo que digamos, parece un bichito, una célula NK, que hay distintos tipos. Son fundamentales porque toman, y esto es lo importante, lo útil, se acercan a las células que están infectadas y destruyen la célula infectada. ¿Y cómo hacen? Cuando está infectada una célula, y esto se fue conociendo en el último tiempo, al igual que la célula cancerosa y el virus, específicamente este virus que estamos hablando ahora, al utilizar la maquinaria biosintética para producir sus propias proteínas, lo que hace es sacarle la posibilidad que forme los complejos mayor de histocompatibilidad que tienen en la membrana de estas células. Entonces, cuando estas células NK encuentran células que no tienen la cantidad o la calidad de esas células, fundamentalmente las complejo mayor tipo 1, eventualmente las destruye. Y cuando las destruye, fundamentalmente la membrana, el virus no tiene posibilidad de replicarse. Y casi son el 10 al 15%, y a veces más, de las células que están
circulando. Es sumamente importante en los chicos, hasta los adolescentes, por supuesto, la activación y actividad de este grupo de células. Muy bien. En el último journal, así que hemos podido consultar para actualizar el tema, y es de este año, cuáles eran los dos factores por los cuales los niños y los adolescentes, y fundamentalmente los niños, tienen un comportamiento diferente al adulto respecto de la evolución de esta virosis. No que no puedan ingresar, sino que la acción defensiva es mayor. Y ellos determinan, entre otros más, que hay dos pilares que son fundamentales. Primero, lo que habíamos mencionado anteriormente, la diferencia en el sistema inmunológico en esa primera etapa de la vida. Y segundo, no menos importante, el estado funcional del sistema vascular general. Y por supuesto también una mención especial al sistema vascular del cerebro, porque no olvidemos que el cerebro no tiene linfáticos. Entonces, al no tener linfáticos, salvo un sector que se ha descrito hace unos 2 o 3 años, que ingresa por la región nasal, no tiene avenamiento. Entonces, las consecuencias de las reacciones secundarias en cerebro son 3, 4 y 5 veces más difíciles de recuperar y de mejorar. Más cuando son proteínas o moléculas grandotas, no se eliminan como lo puede hacer un sistema linfático. Esto es algo muy poco conocido y que estamos empezando a replantear. La conclusión de estos grupos es que ambos son factores de protección. No quiere decir que sea totalmente inmune, pero sí va a proteger ante el COVID o incluso la forma grave. Este es el otro de publicación donde es importante también tenerla presente. ¿Cuáles son los factores inmunológicos que eventualmente tienen los chicos y que realmente son importantes? Lo que acabamos de mencionar recién, tanto sea la activación de la inmunidad innata y adaptativa, es más rápida y más dinámica. Son dos factores trascendentales para todo esto. Segundo, que es muy frecuente también que los chicos entre la primera y segunda edad, incluso en la adolescente, las infecciones en general tienen mucha más frecuencia, eso ya lo conocemos. Entonces, el sistema inmune comienza a estar hiperactivado dentro de ciertos límites. En tercer lugar, se presume, y ya está básicamente determinado, que hay cierta inmunidad ante los coronavirus. No nos olvidemos que esto fue descrito inicialmente en fauces en la década del 60, en las fauces de los chicos, por formas de trastorno respiratorio superior que no llegaron a ser demasiado importantes. Algo que se fue estudiando en los últimos 4 o 5 años, incluyendo el coronavirus, pero ahora mucho más la microbiota intestinal. Decisivo también para la producción de citoquinas regionales e incluso otro tipo de elementos básicos de la microbiota intestinal. Algo que se fue viendo también en el último periodo, el proceso defensivo molecular que hace la melatonina. Poco conocido, pero parece que en los chicos, duermen mucho, beneficioso, tiene mucho que ver también con el sistema inmunológico. Es una línea que se ha impuesto en los últimos años y se puso nuevamente ahora. Nuevamente en el sentido de que se le dio importancia. Y por último, entre otras más, es importantísima la participación de la matriz extracelular del sistema nervioso y dentro de ellas lo que es el sistema glial, lo cual cambió completamente la forma de interpretar los síntomas desde el punto de vista neuropsiquiátrico, no solo en adultos, pero sí también en los chicos. No vamos a entrar en esto porque es simplemente porque el grupo de adultos tiene más problemas, que ya lo conocemos, sabemos que el sistema vascular tiene más deterioro, hay fibrosis por la edad, fibrosis por la hipertensión, más los que tienen otro tipo de comorbilidades. Sí es importante esto que está en el tercer lugar, la poligloburia y el colesterol, que son elementos que alteran significativamente los vasos de las personas adultas y por supuesto se está viendo ahora en los chicos con aumento de colesterol por el exceso de ciertos alimentos grasos y que entonces ponen en riesgo este tipo de virosis en este momento. Después se hizo un estudio muy importante de los distintos, recordarán ustedes porque fue lo que más se ha dicho, el AC2,
y la 0-proteinasa 2 de la transmembrana, que es el que posibilita el ingreso del virus a la célula. Es decir, paradójicamente, en el Atlas Internacional de Proteínas Orgánicas Sistémicas, que es un atlas infernal, impresionante, no aparecen grandes cantidades de estas proteínas, y digo paradójico porque uno pensaría que ingresa a pulmón, que fue lo primero que se había dicho, porque tiene mucha cantidad o densidad de la enzima convertidora, y tiene muy poca cantidad, y sí hay mucho en testículo, riñón y otros órganos. De cualquier manera, lo que sí se presupone es que esta virosis incrementa la acción de los gerontogénesis, e incluso la forma crónica de las virosis, por lo cual pueden ser un indicador degenerativo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Simplemente porque después creo que van a hablar, y no sé si, creo que va a haber una charla muy específica sobre el COVID en chicos con mucho más detenimiento. Acá tenemos en el sistema nervioso un axón. Este es normal. Tenemos el axón, la parte interna del cilindro eje, como tenemos acá, alrededor lo negrito con microscopía electrónica, la mielina, y fíjense adentro del axón el coronavirus. Y acá en el vaso, en la pared, es el endotelio, y acá estaríamos la luz, es el virus incorporándose. El endotelio, que también tiene producción de citoquinas, se encuentra significativamente alterado más en los adultos, no tanto en los chicos. Esto es un elemento importante. Y sí, en los chicos se encuentran alteraciones donde ven ustedes el círculo, en la región frontal temporal y la región un poco por arriba del rodete del cuerpo calloso, alteraciones estructurales que son interesantes y que en algún momento se podrá charlar. Y lo importante en este momento es lo siguiente: ¿qué es lo que pasa en los chicos? Niños hasta adolescentes. Cualquiera que sea la noxa, pero en este caso fundamentalmente el coronavirus, estimula los leucocitos y la gran producción de estas citoquinas por parte de los leucocitos. No son solamente estas que están en los círculos rojos, sino que hay un montón más. Casualmente la citoquina, se habla mucho de la citoquina, y es un sistema protector de la inmunidad, porque hay un grupo de citoquinas que son, como ven acá, antiinflamatorias, y hay un lenguaje entre unos y otros, y con no solo entre los distintos linfocitos o leucocitos, sino también un lenguaje entre las distintas células del organismo, incluyendo cerebro, hígado, riñón, y ese equilibrio de citoquinas hace que cualquier proceso inflamatorio sea generado en forma sutil, recuperándose inmediatamente. Es decir, las citoquinas antiinflamatorias eviten de que haya una vasodilatación en exceso y que se generen trastornos secundarios. Por eso la distribución en los tejidos, y fundamentalmente acá señalamos el sistema nervioso, es de suma importancia para mantener ese equilibrio. Cuando eso no se produce y la balanza se inclina a una mayor producción de citoquinas, y eso ya es conocido, no totalmente, pero sí conocido, pero que comienzan a hiperactivarse los elementos de la serie mieloide que antes no se conocían, con liberación fundamentalmente de los eosinófilos de una gran cantidad de histamina, que a su vez ellos tienen inmunoglobulina en su superficie y demás, se descompensa el sistema vascular y comienza esta reacción hiperaguda. Y se produce la famosa falla multiorgánica que ustedes conocen perfectamente bien. Acá tenemos a la izquierda, me voy apurando por el tiempo, en el momento del nacimiento, acá tenemos dentro de los linfocitos CD4 y CD8 son de los más importantes, ya hay un gran nivel en los recién nacidos. Después baja un poquito y se mantiene. Y después empieza a descender a medida que va avanzando la edad. Y en este caso hay pocos en el inicio de los que son CD8 y después se van incrementando con la edad. Pero esa primera etapa, o CD4, son sumamente importantes. Y estamos acostumbrados a hablar solamente de CD4, CD8 y algunos que más, pero observen ustedes en este esquema, que me robé por ahí, eventualmente, tanto sea en la médula ósea como en el timo, hay una importante cantidad, un centenar de clústeres de diferenciación, eso es lo que significa el CD, eventualmente de cada grupo proteico que está en la superficie de membrana y que lo podemos identificar. Y en un recuadrito, los que más se pueden analizar, porque es más frecuente,
y generan una inmunidad sumamente importante. Acá tenemos el pulmón en este esquemita. Sería para los chicos más hacia este lado, puede generar una forma leve, moderada, no siempre, pero implica una solución, no solución, una alteración muy baja o nula del sistema vascular. En el caso de los adultos o de las formas graves, incluso en los chicos, se producen dos cosas: precipitación a nivel de los megacarocitos formando un trombo importante, o aglomerarse los distintos complejos hiperinmunes, y que eso hace una combinación con el endotelio, y eso produce las trombosis múltiples a nivel del organismo. Y fíjense acá a la izquierda, esto que tenemos acá es un capilar del cerebro humano. Fíjense que está el capilar libre, los capilares del cerebro no tienen capa muscular, otro elemento importante, y fíjense el territorio vecino, donde es la matriz extracelular, totalmente libre. Y acá tenemos un cuadro donde comienza a apelotonarse todo lo que son los megacariocitos con el depósito de plaquetas, el trombo, y la celularidad que está alrededor de estos capilares. Fíjense ustedes que en esto, que he sacado de una revista española, y que lo repito muchas veces, son los primeros lugares que en el 2002 se empezaron a encontrar lesiones en el sistema nervioso, y es interesante, y alguna vez lo haremos, no solo porque se introduce el virus en estas células y la empieza a inactivar, sino que dentro de estas regiones, fíjense acá lo que tenemos, los circuitos que tienen que ver fundamentalmente con las regiones frontales y demás, se van alterando en su actividad funcional. Entonces, puede condicionar muchas sintomatologías. Y un detalle a tener en cuenta, lo que tenemos acá abajo y a la derecha. ¿Podrá existir quiesencia viral? Lo hemos visto en otro tipo de virus. Ya recordarán ustedes la panencefalitis filosante subaguda, etcétera, etcétera. Incluso hasta lo del mismo Pérez herpético, que se mantiene acantonado en los ganglios, tanto raquídeos como faciales y demás. Entonces, esto es algo que se tiene en cuenta y se está analizando, y alguna vez también se charlará, de qué es lo que puede producir si realmente existe alguna quiesencia en todo esto. Entonces, los dos datos importantes, entre otros, a considerar, es que este cuadro clínico, que yo no me voy a referir, porque el doctor Galicio creo que va a charlar mucho más específicamente y va a tener muchos más elementos que yo para poder expresar, ha determinado que tanto de lo clínico como de las autopsias que se realizaron, eventualmente presenta una fisiopato bastante similar a lo que ocurre en los cuadros del shock tóxico y este nombre que ahora se le agregó al síndrome inflamatorio multisistémico asociado temporalmente al SARS-CoV-2. Y en segundo lugar, que estos cuadros, y esto es lo que llama la atención a los inmunólogos, y habrá que analizarlos desde todo punto de vista, es que esto aparece varias semanas después de la infección inicial aguda. Entonces, los síntomas clínicos y los distintos datos de laboratorio eventualmente van a ser decisivos para definir exactamente qué es lo que ocurre en estos chicos o adolescentes. Y acá lo que ellos llamaron la atención, que la hiperinflamación es diferente a lo que vemos en el COVID grave. Eso es cierto. La celularidad y el estroma, la matriz extracelular de lo que se ve en los chicos, es diferente a lo que pasa en el adulto. Entonces, esto nos da una idea de que eventualmente hay situaciones diferentes desde el punto de vista inmunológico o inmunopatológico entre un grupo etario y el otro. Y en este mismo esquema tenemos cuando hay lesiones múltiples en los distintos tipos de vísceras. Quiere decir que esta patología en los chicos se puede dar, pero mucho menos frecuente dado el tipo de proceso inmune defensivo que tiene. Y tenemos que considerar en lo siguiente, para ir terminando, la forma protectora, en principio, depende básicamente de los linfocitos B y, en segundo lugar, pero le corre muy de cerquita, de la producción de los anticuerpos neutralizantes. Por eso es muy importante
el poder analizar los linfocitos T. A veces los anticuerpos no dan los resultados y a veces no son neutralizantes a pesar de tener valores importantes. Quiere decir que un valor aumentado en sangre no indica de que sean efectivamente neutralizantes. Y en esta observación que han hecho estos grupos, aquellos que se han recuperado, se ve que básicamente este grupo de linfocitos T son los que más se encuentran activados. Por eso es un elemento a tener en cuenta. Ahí pusimos, ¿será suficiente? Por ahora es suficiente. Dentro de 10 días o un mes no sabemos, porque a lo mejor se pueden encontrar otros más. Vale decir que para los chicos, y no se descartan los adultos, esto porque ocurre en forma sistemática. Es esto lo que los defiende significativamente, en forma aparente. Y en los adultos hay que ver si estos son eficaces para contener el proceso inflamatorio. Por eso la conclusión que ha llegado en estos grupos, que son elementos a dosar de alta confiabilidad para poder monitorear y seguir la enfermedad. Como conclusión de todo esto, primero, que la respuesta inmunológica en chicos, en gran medida por lo que estuvimos viendo, y faltarían otros detalles más que por tiempo no lo podemos hacer, tanto en eficiencia como en tiempo es diferente por lo que vimos a la del adulto. En segundo lugar, lo que analizamos, la vasculatura del niño y del adolescente es totalmente diferente por la competencia, salvo que tenga alguna patología específica, o sea, si hay diabetes o algún cuadro de hipertensión previa, lesiones vasculares, al que hayan padecido alguna infección crónica y que haya afectado los vasos, en fin, cualquier cosa que afecte al sistema vascular puede ser una comorbilidad agregada. Y ahí lo que dice, en tercer lugar, algo que me había olvidado de comentar, el sistema de cascada bilateral, de la cascada para formar la coagulación común, normal, en los chicos es diferente a lo que ocurre en el adulto. Por otro lado, la presencia del timo en los chicos hasta la edad de adolescente en forma activa, después irá en forma no atrofiado, pero sí en forma menor, ante una infección hiperactiva probablemente, casi seguro, se está por ver, la maduración de los linfocitos T que se tienen que generar, y otra cosa es distinto cuando en el adulto el timo no está tan competente como pasa en los chicos. Y por otro lado, volvemos a referir como conclusión que las infecciones ya seguramente por coronavirus o incluso de otros virus que pueden tener alguna homología desde el punto de vista genetometabólico, pueden dar una persistencia de linfocitos T y B. Y el desorden de todas estas citoquinas, donde no pueden compensarse, tienen un equilibrio muy dinámico, eventualmente pueden generar cuadros severos incluso en los chicos. Bueno, en realidad lo que intentaba hacer es dar un pantallazo general, como comentamos al inicio, mucho de esto ya lo es conocido por ustedes, es simplemente puntualizar algunos detalles y tratar de, bueno, seguir adelante con todo esto porque hay muchas cosas para ver qué pasa en el corto, mediano y largo plazo. Tenemos algunas, no sé si decirles indicaciones, pero algunos elementos para pensar que puede haber algunos efectos, pero a largo plazo, no solamente 3, 6 o 12 meses, sino que por algunos cuadros clínicos que se han visto y se han constatado, ahora están reactivándolo desde el año 2002 y 2009, puede haber algunas formas de evolución subaguda o crónica que pueden dar sintomatología no muy bien definida actualmente. Bueno, nada más. Gracias por su atención. Muchas gracias, Roberto. Arielita, continuamos. Bueno, comparto mi presentación. Sí, dale. Robert, vamos a necesitar que saques la tuya, que dejes de compartir. ¿Cómo, Marcia? Que dejes de compartir. Deja de... Que necesitaríamos que dejes de dejo de compartir, ahí está. Ahí está, entonces ahora puede perfectamente el doctor Galicio. Me había olvidado, perdón. No hay problema, por favor. ¿Está bien? ¿Se ve bien?
¿Se ve bien? Perdón. Sí, se ve perfecto. Bueno, Perfecto. bueno, buenas tardes, buenos días a todos y gracias por la invitación. Yo me voy a referir, vino perfecta y espectacular toda la introducción del doctor Kakuri, porque realmente nos vamos a meter en algo un poco más de manejo clínico de lo que hemos ido viendo en el hospital. Yo soy pediatra, hago inmunología pediátrica en el Hospital de Niños aquí en Rosario, y me voy a referir a un síndrome inflamatorio multisistémico por SARS-CoV-2 en pediatría, que acá en nuestro país lo siglamos SIM, lo denominamos SIM, pero en la literatura internacional, por si algunos buscan y encuentran, es lo mismo que PIMS, Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome, o MIS-C, Multisystemic Inflammatory Syndrome COVID. Es lo mismo. Bueno, aguarden acá. Bueno, esta es una niña de 7 años que tenía como antecedentes broncoespasmos a repetición. Ingresa por un cuadro de fiebre de 3 días de evolución mayor a 39 grados. Al tercer día de este cuadro aparecen lesiones tipo un eritema polimorfo en escarapela. Ahora vamos a ver alguna foto con prurito, bien pruriginoso, una inyección conjuntival bien marcada, como pueden ver en la foto, tos seca, se le realiza una placa de tórax en la guardia con un infiltrado bilateral leve, y ya cuando consulta al tercer día llama la atención la descamación en palmas y plantas. Tiene como antecedente hace 25 días un hisopado COVID-PCR positivo que se diagnosticó dentro de un cuadro familiar de COVID, y la niña, la sintomatología del cuadro agudo había sido fiebre y dolor abdominal. Había hecho su aislamiento en ese momento, cuando era el año pasado, eran 14 días de aislamiento familiar completo, y había quedado asintomático hasta la consulta por este cuadro. Acá ven las lesiones tipo eritema polimorfo en escarapela, con una zona periférica más clara y un centro más oscuro, con buen estado general, lesiones en tronco en escarapela, eritema polimorfo-like, descama en palmas y plantas, e ingresa con un hemograma con 11.000 glóbulos blancos, neutrófilos 75, linfocitos 10 y el resto monocitos. Una proteína C reactiva muy elevada de 150, con una eritro muy elevada, reactantes de fase aguda elevados, fibrinógeno elevado y una ferritina elevada. O sea que reactantes de fase aguda elevada con una cantidad de glóbulos blancos que, por ser una virosis que uno podría pensar en una leucopenia, tiene una cantidad de leucocitos normal. Lo que sí se destaca es la linfopenia, que la vamos a empezar a nombrar porque realmente es una de las características de estos cuadros en pediatría. Acá ven la descamación palmoplantar a 3 días de evolución. Al tercer día, que son las 72 horas, la paciente persiste febril, con mal estado general, dolor abdominal intenso, tiene un segundo laboratorio con una eritro más elevada de 138, una proteína C reactiva más elevada, un dímero D aumentado, una ferritina aumentada, procalcitonina normal, y se le hacen los anticuerpos IgG para coronavirus y son positivos. Ante la sospecha de un síndrome inflamatorio multisistémico Kawasaki-like, ya vamos a desarrollar esto, realiza tratamiento con gamaglobulina endovenosa 2 gramos kilo, prednisona 2 miligramos kilo día, y al sexto día no hizo más fiebre, con buena respuesta al corticoide y gamaglobulina. Bueno, para presentar como enganche el caso clínico, recordemos que a partir de la infección, bien como dijo el doctor Kakuri, entre los 5 o 7 días tenemos la acción de nuestra inmunidad innata, que después empieza a actuar nuestra inmunidad adaptativa con la producción de IgM en un primer momento y la memoria que deja el coronavirus de la IgG.
La IgG es lo que nos debería quedar como memoria inmunológica de que tuvimos la enfermedad. O bien, de los que no tuvimos la enfermedad y fuimos vacunados, la memoria de que tuvimos la vacuna. Esto se acompaña también en el tiempo de la expansión de células T, como muy bien explicaron en la charla anterior, y toda la producción de quimoquinas y citoquinas. En esta evolución de 7-14 días, la mayoría hay una recuperación gradual, pero un grupo de pacientes requieren hospitalización porque hay una activación mieloide con una alta producción de estas citoquinas. Si nosotros tenemos en cuenta clínicamente, la etapa 1 sería la de infección temprana, que es del día 1 al día 7, con una fase de replicación viral que va de una base de muchísima replicación viral a una disminución. Representa el 80% de pacientes, se autolimita y presenta una recuperación clínica, que es lo que habitualmente está descrito y vemos en los pacientes que lo pasan algunos muy bien y otros más o menos en su domicilio. La fase pulmonar sería la etapa 2, que es del día 7 al 10 o 15, en donde es la fase de compromiso pulmonar, en donde acá empieza a cabalgar la fase de replicación viral que va en disminución y empieza toda la fase de respuesta inflamatoria del huésped. Son el 15% de los pacientes y la última etapa, que es la 3, que algunos pacientes, que es el 5%, la fase hiperinflamatoria del huésped, después del día 10, 15 y en pediatría, después del día, como vieron, esta paciente recién a partir del día 25 tuvo la sintomatología, está descrita esta sintomatología en pediatría después de los 30, 50 días de haber tenido el COVID agudo. Y aquí está lo que se llama la tormenta de citoquinas, que esta hiperproducción de citoquinas en este grupo de pacientes que representa el 5%. La etapa 1 temprana son los asintomáticos o con síntomas muy leves. La etapa 2 o la fase pulmonar, los que tienen dificultad respiratoria, los que hacen la hipoxemia con la falta de aire, cambios radiológicos en la neumonía, las interticiopatías, imágenes en parches, realmente placas muy alteradas, principalmente en adultos, no en pediatría, y pueden empezar a montar los títulos en IgM y en IgG positivos para coronavirus. Y la etapa 3, que es la etapa más grave de la tormenta de citoquinas, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la coagulopatía, como bien se dijo en la charla anterior, sepsis, shock y en muchos falla cardíaca. Como vemos, el espectro de cuál es la forma clínica que podemos tener de acuerdo a pacientes en etapa 1, etapa 2, etapa 3 y cómo va influyendo la replicación viral y cómo va influyendo la respuesta inflamatoria del huésped. Como vemos, citoquinas y citoquinas, interleuquina 6, interleuquina 1 beta, TNF-alfa, interleuquina 2, 8, 17, todas pertenecientes más que nada a un perfil TH1, un perfil proinflamatorio, TH1, que es el perfil predominante en esta situación de coronavirus. Si vemos normalmente, tenemos la infección por coronavirus, hacemos una respuesta inmune innata en donde actúa cualquier macrófago del organismo, en este caso, como entró por vía pulmonar, va a ser un macrófago alveolar de la vía respiratoria. Ese macrófago hace la sinapsis con las células T, los linfocitos T, y eso lleva a que se active la inmunidad adaptativa con la producción de citoquinas, la regulación de la inflamación, la muerte, como bien dijo el doctor, por las células natural killer, los linfocitos T citotóxicos, y estimula también la producción de anticuerpos con la estimulación de las células B, célula plasmática y la producción de IgM e IgG. Esto nos permite dejar memoria B y memoria T. Fíjense cómo son las curvas, acá en el gráfico del costado, en donde en rojo vemos las células T específicas y en celeste vemos la memoria B, que es lo que pretendemos que persista en el tiempo para evitar la reinfección. Normalmente pasa esto, actúa la inmunidad innata
con la producción y activación de monocitos, células natural killer y citoquinas. Esa inmunidad innata empieza a descender en el tiempo para que actúe la inmunidad adaptativa con las células T citotóxicas, los linfocitos T helper y las células B y la producción de anticuerpos, y que, como dijimos, a largo plazo nos quede la memoria de anticuerpos B y la memoria T. Pero tenemos pacientes en donde la respuesta innata se prolonga en el tiempo. Eso lleva a que la producción de citoquinas sea una producción descontrolada y eso produce citotoxicidad, que es mucha de la fisiopatología que vamos a ver ahora en un minuto. Produce también que la célula T se active de tal manera que entre en un estado de cansancio, célula T exhausta, que lleva a la linfopenia y a la inmunosupresión. Una característica de estos síndromes en pediatría es el recuento de linfocitos. Y algo importante para los pediatras, vemos muchas veces el hemograma, el hematocrito, la hemoglobina, si está anémico, las plaquetas, vemos si el paciente está neutropénico, pero muy pocas veces nos fijamos si el paciente está linfopénico. Y todo niño con menos de 2000 linfocitos por milímetro cúbico se considera linfopénico. La fisiopatología, entonces, de las formas graves es en este dibujo de arriba es la forma habitual de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, y el de abajo lo que hace es lo siguiente: produce una activación permanente con la producción de citoquinas proinflamatorias que terminan siendo tóxicas. La linfopenia se produce por la linfopoiesis alterada, una apoptosis incrementada, o sea, hay una muerte celular programada que está aumentada, por lo tanto, estas células mueren más rápido, y una redistribución de linfocitos a los tejidos, que es donde llama la infección viral. Por lo tanto, cuando uno mide en un hemograma en sangre, encuentra la linfopenia. En resumen, los niños tienden a tener una respuesta inmune innata temprana y humoral adecuada a la infección por COVID, que controla en gran medida el virus, seguido de una respuesta inmune adaptativa tardía menos intensa en la mayoría de los niños. Esto contrasta con los adultos, que tienen una respuesta inicial más atenuada, seguido de una inflamación severa tardía inmunomediada, principalmente en los casos graves. Fíjense este cuadro de un reumatology en donde vemos la diferencia entre COVID pediátrico y COVID adulto. Ya la diferencia inicia en la expresión de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es donde se prende el coronavirus, en donde en pediatría tenemos bajos niveles y son muy altos en adultos. La respuesta del interferón, que es una de las citoquinas que más va a ayudar, es temprana en los niños, es retardada en los adultos. En pediatría, los linfocitos en forma normal están normales o altos, muy disminuidos en adultos. Las células T citotóxicas, igual en niños, están normales o elevadas, disminuidas en adultos. Y fíjense que la tormenta de citoquinas, que es el cuadro típico del adulto, no es común en niños, sí en adultos. Esto que vemos acá, y nos vamos a ir metiendo en el síndrome de inflamación multisistémico en pediatría, son los criterios hechos. Muchos hicieron criterios de esto. Estos son los criterios que hizo el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, que son con los que nos manejamos la mayoría. Se habla de síndrome inflamatorio multisistémico en paciente menor de 19 años que cumpla con 2 de los siguientes criterios: hipotensión o shock, evidencia de disfunción de varios sistemas: respiratorio, hematológico, gastrointestinal, dermatológico, y esto incluye formas completas o parciales de enfermedad tipo Kawasaki, como el caso de la niña que iniciamos la charla, datos de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias. Por eso, en estos pedidos de laboratorios se encuentran algunos pedidos que habitualmente no estamos acostumbrados, como la troponina y el ProBNP, justamente para detectar esta disfunción.
evidencia de coagulopatía, alteraciones en el coagulograma o valores elevados del dímero D, como tenía esta paciente, síntomas gastrointestinales agudos, erupción cutánea o conjuntivitis no purulenta bilateral o signos de inflamación mucocutánea. 2 de estos sumados a valores elevados de marcadores de inflamación, eritro, PCR, dímero D, ferritina, láctico deshidrogenasa o interleuquina 6, linfopenia o descenso de la cifra de albúmina, y ninguna otra causa microbiológica evidente y evidencia de haber tenido el COVID positivo. O sea que estos son los criterios que actualmente utilizamos para definir estos síndromes inflamatorios multisistémicos en pediatría, que bueno, justamente inicié con un caso clínico porque en general todos cumplen con los criterios estos. Fíjense si lo queremos ver más representado, el síntoma cardinal es la fiebre. Síntomas comunes son la disfunción cardíaca y coronaria con aneurismas, las vaculitis y la disfunción endotelial, los estigmas de enfermedad de Kawasaki, las manifestaciones cutáneas. Fíjense que esta niña de Kawasaki no era el exantema típico, sino que él tenía más bien un eritema polimorfo. Otras características pues, pueden ser el síndrome de activación macrofágica, las manifestaciones gastrointestinales, manifestaciones neurológicas. Hay algunos casos principalmente descritos en China de cuadros de encefalomielitis aguda, de una encefalitis aguda que han tenido algunos pacientes, y las características inmunológicas son la elevación de los reactantes de fase aguda, la activación de neutrófilo de polimorfonucleares, la linfopenia y la respuesta de anticuerpos antivirales con el incremento de anticuerpos circulantes. Clínicamente, las formas de presentación han sido el fenotipo Kawasaki-like o el fenotipo que, fíjense, fiebre con compromiso abdominal, fiebre con compromiso cardíaco, fiebre más hipotensión, shock y falla orgánica, fiebre con clínica y laboratorio de tormenta de citoquinas o síndrome de activación macrofágica, fiebre más compromiso del sistema nervioso central respiratorio y combinación de las formas de presentación anteriores. La forma mucocutánea y abdominal es la más frecuente que hemos visto. La forma neurológica es la menos frecuente, es la de menos casos descritos. Síndrome inflamatorio multisistémico también fue definido por varias organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, el CDC y el Colegio de Pediatría inglés, con cada uno de los criterios que son más o menos los criterios que reunió en su publicación el Hospital Gutiérrez. Si hablamos de las formas de manifestaciones, unas dijimos que era el síndrome hemofagocítico o el síndrome de activación macrofágica. ¿En qué consiste la fisiopatología del síndrome de activación macrofágica? Hay una activación que no tiene freno del linfocito T. Hay una activación del histiocito macrófago. Hay un desenfreno en la interacción y activación de uno y otro con la producción de todas estas citoquinas que están en el medio. Esto hace que los tejidos se infiltren de células hemofagocíticas y que produzca el COVID un síndrome símil síndrome de activación macrofágica o tormenta de citoquinas. La tormenta de estas citoquinas que están en el medio son responsables de la sintomatología del síndrome de activación macrofágica, como la alteración de la coagulación, la alteración hepática, la fiebre, toda la alteración coagulopática por la activación del plasminógeno y la pancitopenia, la linfopenia, muchas veces debido a la disminución de la hematopoiesis. De las características de estos síndromes de activación macrofágica en COVID, de los marcadores de laboratorio más predominantes o más importantes son los reactantes de fase aguda, el aumento de la ferritina, pero estos pacientes habitualmente con COVID y síndrome símil hemofagocítico no tienen hepatoesplenomegalia y no tienen hipofibrinogenemia, dos características del síndrome de activación macrofágica típico. El mecanismo es un desenfreno y
una falta de freno en la producción de estas citoquinas que se terminan convirtiendo en tóxicas con la aparición de la sintomatología clínica tipo Kawasaki, la inyección conjuntival, la disfunción miocárdica, el dolor abdominal y el desarrollo de un síndrome inflamatorio multisistémico. Una de las hipótesis es que en pacientes pediátricos pueden existir autoanticuerpos que generen esto. En estos síndromes hay una respuesta inflamatoria tardía mediada por anticuerpos autorreactivos y por eso se explica por qué todos estos pacientes responden y responden bien al tratamiento. Es bajísima la mortalidad en pediatría por síndrome inflamatorio multisistémico. Responden excelentemente bien a altísimas dosis de gamma globulina y al corticoide. Y como dijo el doctor y como dijimos, esto aparece, hay que tenerlo en cuenta, 1 a 2 meses después de haber disparado la forma aguda de COVID. Bueno, lo que está en azul es lo que comparte el Kawasaki típico con el COVID y el Kawasaki Light de COVID, que son la fiebre alta, la inyección conjuntival y la coloración roja de labios y lengua. A veces comparten el rash, el edema de manos y pies y adenopatías. También pueden tener el síndrome inflamatorio multisistémico por COVID, diarrea, dolor abdominal y shock cardiogénico, que no es típico en el Kawasaki. En el Kawasaki lo que es típico es más bien la coronariopatía por dilatación de arterias coronarias. La definición puede ser un síndrome inflamatorio multisistémico estable con shock y disfunción orgánica o con hiperinflamación. El estable es el que se maneja en sala de internación, los otros dos se manejan sí o sí en terapia intensiva. El tratamiento para todas las formas es la gammaglobulina endovenosa, 2 gramos kilo. Es un tratamiento de altísimo costo, no alto, altísimo. Es muy cara la gammaglobulina y se usa una dosis muy alta, lo cual uno es muy cuidadoso, pero realmente es lo que está descrito y responden bien. Aspirina para anticoagular, evaluar la necesidad de antibióticos para las coinfecciones, anticoagulación, antiagregación. En las formas graves es lo mismo, pero sí o sí se agrega la corticoterapia, que acá la ven. Puede ser en un inicio en las formas más leves con metilprednisolona en vía oral, 2 miligramos kilo, o directamente en las formas severas y graves, dosis muy altas con pulsos de metilprednisolona a 10-30 miligramos kilo día por 3 días. Cuando no hay respuesta a la gammaglobulina y a la corticoterapia a altas dosis, se han utilizado tratamientos con agentes biológicos. Uno de ellos es el tocilizumab, que es una antiinterleuquina 6, que es una de las interleuquinas preponderantes en el disparo de este síndrome inflamatorio. Bueno, creo que más o menos pusimos al tanto de lo que hemos estado viendo y les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Ari, si quieres darle la palabra a la doctora. Tenés que, no se te escucha, mi amor. A ver. Tenés que desbloquear el audio, Ari. Fíjate, a ver. Yo no puedo, no sé por qué desbloquear. ¿Te puedes desbloquear, Ari? ¿Ahí se escucha? Sí, dale, bárbaro. Ahora con la doctora Diana Molina de México, que es psiquiatra infanto-juvenil y que está en el área de interenlace. Le doy la palabra, doctora. Hola, bueno, a mí me toca estar de puntuadora y entonces a mí me gustaría hacer énfasis de algunos puntos de lo que han tocado los dos ponentes. El doctor Kakuri pues ya nos ha explicado muy claramente estas diferencias entre la inmunidad innata y las características de la respuesta celular adquirida, que son distintas a las del adulto, y pues podríamos resumir que los niños tienen una forma protectora tanto por esta mayor producción de anticuerpos neutralizantes como por las diferencias en patrones de sueño que nos van a condicionar esta modulación del cortisol y una mayor
cantidad de citocinas antiinflamatorias y también el papel de la melatonina, que cada vez se ha estado estudiando más por este efecto antioxidante que también puede ser protector, no solo en los niños, sino que actualmente incluso se está recomendando como por ingesta en los adultos que no tienen ya la misma arquitectura de sueño. Y estas diferencias vasculares que también son fundamentales para que se dé una mucho menor severidad. Vemos que la prevalencia en población pediátrica es de menos del 2% y parece ser que estos serían los factores, la eficiencia tímica que también comentó el doctor. En cuanto al síndrome inflamatorio sistémico que se mencionaba ahorita en la segunda ponencia, pues es de las variantes más frecuentes que estamos viendo actualmente en pediatría. Aquí en México también estamos teniendo este síndrome inflamatorio sistémico como uno de los principales cuadros. Y aunque suena muy didáctico, en la práctica a mí me parece que es de muy difícil diagnóstico diferencial. Hemos tenido chicos que llegan como posible apendicitis y que incluso pasan a la parotomía exploratoria por el cuadro de leucocitosis, fiebre y abdomen agudo. Algunos otros chicos en los que el diagnóstico diferencial, sobre todo, por ejemplo, en adolescentes, mujeres, viene a hacerse con lupus por las lesiones cutáneas, los datos de vasculitis que presentan, la cardiopatía y pues los clásicos casos de Kawasaki que estamos viendo también con mucha frecuencia. También aquí me parece muy importante el recalcar algo que ya había mencionado el ponente, y es este incremento de la ferritina y el incremento de la proteína C reactiva, que siempre se encuentran muy elevados. Y la linfopenia y la leucocitosis quizá también tengan que ver, aun cuando ya se mencionó que hay muy pocos reportes de autopsias, pues quizá esto que menciona de la linfopenia en estos pacientes tenga que ver con la asociación que están haciendo las autopsias realizadas actualmente con infecciones agregadas, principalmente con hongos. Entonces, ahorita en estos pacientes también pediátricos que están llegando con estos cuadros de vasculitis, Kawasaki-like, y que de pronto también empiezan a complicarse con infecciones agregadas, tenemos que buscar hongos. También aquí el tratamiento de elección para nosotros es la inmunoglobulina y los esteroides. Sí concuerdo en que los receptores AC2 son más elevados en el adulto y quizá eso es una de las diferencias en la frecuencia de presentación en niños, aunque sabemos que en niños pequeños los receptores AC2 todavía son más elevados y quizá por eso vemos que en los niños más pequeños las formas son más severas y que conforme los receptores van bajando por edad, se encuentra ya una mayor estabilización y una menor frecuencia de casos. Quizá difiero, y esto tiene que ver con mi sesgo como psiquiatra, en que la encefalopatía difusa sí nos parece frecuente. Aquí, de hecho, estoy en el hospital y aquí tenemos un piso de COVID infantil y sí se observa con mucha frecuencia la encefalopatía difusa, el cuadro de delirio. El problema que hemos visto es que prácticamente los psiquiatras tenemos que ir a buscarlos porque como la variante más grave y que es la que se asocia con niveles de proteína C reactiva más elevados, casi todos por arriba de 20, se encuentra el subtipo hipoactivo. Entonces, como son estos pacientes que tienen una menor interacción con el medio, que están somnolientos, pues se da por sentado que es parte del ataque al estado general y no, muchas veces tenemos que buscar delirio hipoactivo y si está asociado con proteína C reactiva elevada, tenemos que pensar que el pronóstico pudiera ser malo. Sabemos que bueno, la invasión al sistema nervioso puede ser tanto por vía hematógena
como por vía neuronal. Sabemos ahora que la barrera hematoencefálica no es impermeable y que sí puede haber también un transporte transcelular cuando se rompen esta barrera y hay un paso de macrófagos y monocitos que van a estar infectados. Y bueno, la vía neuronal, que lo más común es que hemos visto todos estos reportes de anosmia y de ahí cómo se va dando la entrada a bulbo olfatorio, y en resonancia magnética pues se encuentran estos datos de desmielinización, las zonas de necrosis, daño también a ganglios basales y daño a hipocampo, que quizá podría explicar por qué muchos chicos lo que refieren posteriormente es como un síndrome disejecutivo, ¿no? Y muchas veces incluso, y eso es algo que en lo que también valdría la pena hacer énfasis en el examen mental, cómo van teniendo estas fallas de atención y de memoria que podrían parecer sutiles cuando no están en delirio, y que son parte de cuestiones disejecutivas. Esto que se mencionó por los ponentes del incremento a interleucina 6 en los pacientes como uno de los mecanismos de daño, también nos tiene que llamar la atención como psiquiatras, porque hay un par de reportes por ahí. Uno me parece que es con fluvoxamina y el otro con algún otro inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, donde se ha encontrado que el uso de antidepresivos, de inhibidores selectivos de recaptura, disminuye los niveles de interleucina 6. Entonces, se ha visto que aquellos chicos que tenían un tratamiento antidepresivo previo, parece ser que también desarrollan formas menos severas de la enfermedad, y que esto tendría que ver con esta protección indirecta que hacemos a disminuir la interleucina 6 por vía de la utilización de los antidepresivos, que sabemos que la interleucina 6 también se incrementa en otros pacientes con patología psiquiátrica, como pacientes con trastorno bipolar, etcétera. Entonces, ese sería también como un factor protector que podríamos tomar en cuenta junto con la melatonina, y que sería como estas cosas que yo iría rescatando de lo que han mencionado los ponentes ahorita dentro de la fisiopatología, ¿no? Estar como muy atentos. Sabemos, no sé cómo esté la situación en su país y espero no tener por aquí cerca algún directivo, pero sabemos que el hisopado es negativo por lo menos en una tercera parte de los pacientes, y que muchas veces tenemos que esperar hasta que está la carga viral. En ese momento nosotros los metemos aquí a un área pre-COVID, y pues bueno, no tenemos que confiarnos aun cuando el hisopado haya sido negativo. En pacientes, y es otra cosa que quizá me gustaría como preguntar a los ponentes o al resto de los especialistas que están, bueno, estamos viendo también ahora estos cuadros no solo a 2 meses, como se hablaba ahorita del proceso inflamatorio, sino pacientes que ya tienen como este cuadro que se ha llamado long COVID y que se presenta después del 3er mes, donde vamos viendo que los chicos quedan con síntomas terriblemente bizarros y poco específicos. Encontramos que de pronto hay taquicardias o hay alteraciones de la frecuencia cardíaca que tienen un rango de movilidad más alto durante el día. Muchos de ellos pues también van a presentar mareos, algunos llegan a tener cuadros de síncope, mialgias, y estos pacientes nos los mandan en muchas ocasiones por ansiedad. Y pues sí, el interrogatorio, además sabemos que la mayoría de los niños que llegan a hospitalizarse no son el único paciente de la familia, entonces muchas veces ya hubo algún familiar que estuvo grave, etcétera, y lo primero que nos piden por interconsulta es valoración por ansiedad. Cuando valoramos nos damos cuenta que sí hay taquicardia, sí hay mareos, síncope, en ocasiones visión borrosa, pero parecería ser que esto
pudiera estar mediado por sistema nervioso autónomo y quedar como haber quedado, o se está hablando de secuelas que se presentan en estos pacientes posterior a la infección, y en este, pues todavía no lo he leído en español, pero en este que llamamos long COVID en inglés, y que nos da estos síntomas tan poco específicos, también creo que vale la pena hacer una psicométrica y buscar también si hay disfunción ejecutiva leve, porque también sabemos que puede ser muy común. Ahorita se hablaba del papel de los autoanticuerpos y sabemos que estas son secuelas que se van a presentar a más largo plazo, pero que tenemos que tomar en cuenta, no solo en niños, también en población adulta. Desde estas fallas de atención sabemos que puede comprometerse el hipocampo, que es donde tenemos como la memoria más del consciente, más de contexto, pero que también puede estar tocado por ahí el lóbulo temporal. Entonces nos han pedido interconsulta por cuadros conversivos, nos han pedido interconsulta por ansiedad, y creo que en pacientes con estos antecedentes tenemos que dar un seguimiento. Podemos pedir si en los centros hospitalarios está disponible algún estudio de imagen, alguna resonancia magnética, porque incluso los niños llegan a presentar cuadros de encefalomielitis o de Guillain-Barré, que también pueden ser otra manifestación de COVID. Me parece que justo las dos presentaciones se engloban como toda, pues los mecanismos tan complejos de inmunidad celular y humoral que están presentes en estos chicos, y las fallas que puede haber a nivel neuropsiquiátrico, y que sería el cómo vamos a enlazar estas ponencias con nuestra práctica clínica como psiquiatras a nivel de interconsulta, o incluso en pacientes que puedan verse posteriormente a nivel privado. No sé si haya dudas, si alguien tenga preguntas para los ponentes. Un comentario que me parece interesante es esto. La literatura, como dice la doctora, dice que los pacientes pediátricos serían más asintomáticos, pasarían mejor la enfermedad, relacionado justamente con la menor cantidad de receptores contra enzima convertidora de angiotensina, lo cual en la literatura es lo que más predomina como base más fuerte para explicar por qué los niños pasan más asintomáticos que los adultos. Otra cosa a tener en cuenta es que no olvidemos que estos síndromes de inflamación multisistémica y los relacionados con la tormenta de citoquinas, como son los más parecidos a un síndrome hemofagocítico de activación macrofágica, pueden totalmente tener compromiso en sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque se infiltra el sistema nervioso central de macrófagos con hemofagocitosis, y que tranquilamente pueden ir asociando manifestación neurológica que es diversa en pediatría. Puede ser desde convulsiones hasta encefalitis o otras manifestaciones. O sea que si uno se refiere al síndrome de activación macrofágico, el protocolo internacional de tratamiento hasta considera que cuando hay compromiso en sistema nervioso central por infiltración de hemofagocitosis, se hace terapia intratecal con metotrexato, o sea que se usa quimioterapia. Por lo tanto, no es descabellado que pensemos en compromiso sistema nervioso central. Quizás no es lo que más predomina, pero no quiere decir que no haya. Y otra cosa muy interesante también de lo que dijo la doctora Diana es que como muchos niños pasan asintomáticos la forma aguda, cuando nos llegan al primer mes o al segundo mes con la sospecha de una apendicitis, un dolor abdominal, y hemos llegado a operar pacientes en donde el cirujano sale y dice, no es una apendicitis, un apéndice congestiva, y lo que ve es todo un proceso inflamatorio de serosa, y entonces ahí empieza toda la disquisición en donde estos pacientes, si se le miden anticuerpos, tienen anticuerpos para COVID y nunca supieron que habían tenido la forma aguda de la enfermedad. No, creo que 3 comentarios me parecieron interesantes para
la cuestión clínica que uno va viendo en el diario. Sí, una cosa que quisiera agregar en lo que refirió la doctora Molina. A nivel del sistema nervioso, lo que se ha visto y que se está reanalizando, por ejemplo, en muchos de los cuadros, cuando se empezaron a analizar los cuadros de fatiga, el 20% del personal sanitario presentaba, eso se empezó a analizar en el año 2002. Ambas epidemias abortaron, a pesar de que hubo muchas muertes, y no se continuó demasiado el estudio. Ahora, en sistema nervioso, lo que nos ha llegado es interesantísimo. Hay varios sectores que habíamos visto en una de estas imágenes que hemos mostrado, y en relación a lo que me refiere la doctora Molina, los cuadros disautonómicos empiezan a tener alteración no tanto en el lóbulo temporal, sino muy cerquita del lóbulo temporal en la región insular. Y hay algo que ha sido retomado hace muy poquitito y que es el fascículo porsencefálico medial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La afectación que hay en sustancia blanca, de mayor o menor intensidad, sin que llegue a un síndrome hemofagocítico, incluso por descompensación o alteración de la microglia, altera todo el acceso de distintos tipos de neurotransmisores que afectan 2 o 3 sectores, tanto sea la región convexa como la región plana del lóbulo frontal. Eso por un lado. Y eso se está probando, incluso hay afectación en ciertos sectores, lo cual habla de un síndrome de desconexión en cuerpo calloso. Por otro lado, hay una diferencia en los cuadros clínicos, no, en las autopsias, perdón, que está corroborado previamente por resonancia magnética, e incluso funcional, región anterior de cíngulo anterior y cíngulo posterior, fundamentalmente cíngulo anterior con trastornos atencionales, y a veces el cíngulo posterior acompaña la conexión con núcleo mamilar, entonces hay disfunciones de memoria por desórdenes en el circuito de Papez. Entonces hay bastantes, por suerte, digo por suerte en el sentido que se va conociendo un poco la anatomía específica de dónde se van produciendo las alteraciones. Eso por un lado. Y por otro lado, y con esto termino, no es lo mismo, porque la microglia puede estar durante muchos meses viviendo en el cerebro, como otro macrófago. No es lo mismo el astrocito del lóbulo frontal que el astrocito que está, por ejemplo, en el cuerpo estriado. Y las conexiones del frontal con el estriado son sumamente importantes. Es decir, de los 5 fascículos que se encuentran en el lóbulo frontal y que tienen mucho que ver los procesos cognitivos, hay 3 que estarían seria o significativamente alterados o medianamente alterados, o poco. Entonces, creo que en un futuro muy cercanito, todos estos sectores que la neuropsicología nos ha determinado, también incluso con evaluaciones, va a ser sumamente importante para ver. Eso que yo mostré de la alteración al lado de un capilar cerebral, imagínense ustedes la cantidad de fascículos y de los 50 neurotransmisores que tienen que activar, porque no son 5, 6 o 7, porque son los más acostumbrados y los más frecuentes son los clásicos, pero acá tenemos varios neurotransmisores que se alteran en su producción y acción, entonces la actividad. Entonces, el síndrome que se produce a nivel encefálico de confusión tiene por muchas aristas y que lógicamente va a dar bastante que hablar en poco tiempo. Así que lo que ha comentado la doctora Molina es sumamente importante, más que nada para los que nos interesan mucho también los aspectos neuropsiquiátricos. Perdón, ahorita otro comentario que me surgió ahorita también era esta parte que mencionó doctor Cacori de la microbiota. Sabemos que muchas veces también a los pacientes
les damos ciclos de antibióticos, sobre todo cuando hay infecciones sobreagregadas que tendría que ver con la linfopenia de la que ya se habló previamente, y como creo que como parte de un manejo multidisciplinario tendríamos también que tomar en cuenta estos factores de microbiota, ¿no? Como esta, no quiero pecar de ser demasiado holística, pero sí soy. Pero yo creo que también vale la pena como retomar ese punto que se comentó de la microbiota, que es una de las ventajas de los niños, y que también debería también corregirse en los adultos. Ay, perdón, ay, no puedo silenciar, perdón. Alguien está hablando, a ver si se silencia, ¿sí? Un iPhone. No sé quién es, perdóname que te interrumpí. Dianita, Diana está silenciada, a ver. Diana, ¿puedes silenciarte? Ok, sí. Bueno, pues sería eso, ¿no? Creo que también es importante, aparte de esta cuestión de la melatonina, de esta cuestión de la microbiota, porque el doctor Kakuri lo puso en una de sus diapositivas, y justamente sabemos que pues también la microbiota no solo va a participar como en estos ciclos proinflamatorios, sino que también ahí hay una producción de serotonina muy importante, y que sería otra cosa que se me vino ahorita a la cabeza tomar en cuenta para el tratamiento de los pacientes que sufren depresión post-COVID. O sea, sí creo que puede llegar a quedar un cuadro depresivo por todo las pérdidas, el estrés y todo lo que rodea el aislamiento, pero también sabemos que la microbiota y el eje intestino-cerebro son básicos en el tratamiento de los pacientes que tienen una depresión que pudiese estar asociado con alteraciones de la microbiota, sobre todo pacientes que han estado tomando antibióticos y pacientes que han tenido esta inflamación que también está mediada por el eje intestino-cerebro. No sé, ahí Sí, también evidentemente. mis colegas. Perdón, totalmente de acuerdo, doctora. Es decir, no pecar por demasiado holista, al contrario, el holismo no es una mala palabra, sino simplemente cuál es la actividad de cada sector. Y casualmente, ya sabemos la importancia que tiene nuestro intestino en general, más los miles y miles y miles de bacterias que están trabajando en nuestro intestino, y por otro lado, 400.000 son, no es poquita cosa. Entonces, en un momento determinado que se genere un desorden, los sistemas de neurotransmisión del intestino también se ven perjudicados. Así que me parece muy importante lo que acaba de mencionar, y bueno, se acopla un poco a lo que habíamos charlado previamente. Yo quiero, antes de que terminen de puntuar, mandó la doctora Zuleika, acá hay 2 residentes de República Dominicana. ¿Están en este momento Minerva y Zuleika? Si están, se desilencian, porque teníamos 2 preguntas que habían mandado ellas en particular. Hola, ¿qué tal? No sé si Hola, ¿qué tal a todos? Hola, Hola, soy la doctora Morillo, presidenta de FLAPIA, muy contento de estos ateneos, los cuales estamos pues trabajando y divulgando por todo lo que son los colegas latinoamericanos, con los que colocan cada uno de los palestrantes de este día. Y bueno, una de nuestras jefas de residentes, porque quisimos que estos ateneos pues también llegaran a los residentes en formación, porque creemos que no hay pérdida de todo lo que se hace en este grupo, son las preguntas que hemos enviado a través de la doctora Marcia. O sea que muchas felicidades a todos y nos seguiremos viendo. Bueno, gracias, Zuleika. La verdad que es un honor para nosotros. Zuleika es la presidenta de FLAPIA. Las preguntas que nos mandó de parte de una de las residentes es si los menores de 5 años de edad
experimentan síntomas de menor severidad en la neumonía por COVID-19. Si sería factible plantearse una futura vacunación o el diseño de una vacuna específica para este grupo de población. Esa sería una de las preguntas, luego haría la segunda. Es decir, son dos preguntas, ¿no? Respondo alguna cosa. Sí. Comento después, Miguel acopla. Sí, de alguna manera es menor en los chicos menores de 5 años, pero yo, incluso lo habíamos charlado hoy antes de iniciar todo esto, yo sería cauteloso y prudente con vacunas a esta edad. No prudente, recontra súper prudente. No sé, Miguel, por favor. Extremadamente prudente hay que ser, ¿eh? Fíjense que se imaginan que pacientes pediátricos trasplantados, suponete, están desesperados por ver si pueden vacunarse o no vacunarse, porque por el temor más que nada. Y realmente la Comisión Nacional de Inmunizaciones hasta el momento contraindica absolutamente la vacunación por debajo de 18 años. O sea que, acuerdo totalmente con el doctor Kakuri, no son edades todavía para pensar en vacunación. Que después, más adelante, se hagan vacunas más adaptables a estos niños, tendremos que ver cómo es el futuro, pero por el momento no creo que es posible, ¿eh? Perdón, además ahí yo creo que tanto el doctor Kakuri como el doctor Canicchio han tocado este punto de la inmunidad innata. Entonces, sabemos que los chicos pequeños están recibiendo un esquema de vacunación y que aun cuando no sea una vacuna específica contra COVID, todas las demás vacunas y todos los estímulos antigénicos que están teniendo con otros coronavirus, adenovirus, rinovirus, etcétera, pues están haciendo un estímulo inmunitario que ya les protege per se, y por otro lado, bueno, por cuestiones éticas, sabemos que son una población vulnerable que no puede tener un asentimiento informado para participar ahorita en protocolos y que todavía no está estudiado el efecto a largo plazo. Pero creo que ambos ponentes justo hablan de la importancia de la inmunidad innata y de todos estos estímulos inmunológicos, antigénicos que tienen ya los pequeños y que los protegen bastante. Muchas gracias, doctora. La otra pregunta es para el doctor Silvio, que es quien habló del tema, si es que quiere responder, o cualquiera de ustedes también. ¿Cuáles son los elementos que explican una mayor severidad en el síndrome multisistémico inflamatorio por COVID luego de los 10 años? ¿Conocemos datos de su afectación a largo plazo? Esa es otra pregunta. ¿Se entendió? Porque sé que no Sí, se me en escucha sí bien. pregunta el síndrome inflamatorio multisistémico en mayores de 10 años, si escuché bien. Sí, exactamente, y si se saben los efectos a largo plazo. En general, si bien hemos tenido adolescentes, muchos de los síndromes inflamatorios multisistémicos los hemos visto en niños menores de 10 años. O sea que no es la población mayormente afectada, la mayor de 10 años o en los que comienzan una edad adolescente. En general, en los más grandes ha predominado el exantema en piel como síntoma clínico y el dolor abdominal. El dolor abdominal sí ha sido más frecuente en los niños más grandes que en los más chicos. Justamente este que conté que terminó con una cirugía de una apendicitis era una niña de 12 años. O sea que eso como característica quizás de los niños más grandes. Lo que hemos visto en el seguimiento de estos niños es posterior al síndrome inflamatorio multisistémico, porque como dije, la mayoría responde muy bien al tratamiento.
si uno lee la literatura, hay escasísima literatura de niños fallecidos por síndrome inflamatorio multisistémico, porque si se hace el diagnóstico y se pone el tratamiento, responden bien al tratamiento y mejoran, realmente mejoran rápido, como seguimiento, que bueno, aquí en Rosario los primeros los tuvimos entre diciembre, o sea que tenemos más o menos 4 o 5 meses de seguimiento, es la fatiga y la astenia como sintomatología posterior. Muy notoria principalmente en estos niños más grandes, cuando ahora nos permitieron introducirnos algún deporte después de la cuarentena más estricta, estos niños refieren cansancio. Lo dicen así, cansancio. Si bien la mayoría, por supuesto, tienen la evaluación neumonológica, cardiológica, con una espirometría normal, pero refieren un cansancio que no lo sentían antes. Muchísimas gracias, Miguel. Ariana, me gustaría que coordines, si querés, ya la parte de discusión del parte del panel. Perdón, no escuché. No, Ariana Fernández, que es la coordinadora de la mesa, debe estar muteada para que comencemos a coordinar la discusión por parte de del panel que escuchó la exposición. Perdón, a ver, ¿ahí se me escucha? Sí, perfecto, Arianita, perfecto. Gracias. Bueno, hay una pregunta de cuadros psiquiátricos por COVID, en diagnósticos diferenciales, si habría que pensar en psicofármacos proinflamatorios o pedir marcadores de inflamación para cualquiera de los ponentes. La pregunta es, Ariana, perdón. Los cuadros psiquiátricos post-COVID, si habría que pensar en psicofármacos específicos o pedir marcadores de inflamación. ¿Post-COVID agudo o crónico? No refiere la pregunta. No está especificado. Claro, bueno, de cualquier manera, sí, se están pensados, se han utilizado, sí, tanto sea en la forma aguda como crónica, y casualmente en la charla que hubo ayer en la mesa del doctor Targano, cuando el doctor Mangón hablaba sobre los SILS y demás y antidepresivos, con prudencia. Porque a veces son efectos secundarios no agradables. Perdón, ahí yo creo, nosotros en fase aguda, aquí en el hospital, cuando los pacientes tienen fenómenos trombóticos, que bueno, era parte de lo que hablaba el doctor Galiquio en la activación de macrófagos, no entramos con inhibidores de recaptura por la potenciación de las coagulopatías. Eso sí. Y a posteriori sí hemos utilizado estimulantes cuando vemos que hay más problemas atencionales. Algunas veces, por ejemplo, nos ha sido de utilidad la pregabalina en chicos que tienen estas como miositis crónicas, que quedan con este cansancio, con dolor muscular, y que además les favorece también la regularización del ciclo sueño-vigilia y les ayuda a bajar la ansiedad. Y bueno, si no hay, si ya es una forma crónica, el uso de antidepresivos junto con otras medidas nos ha sido de utilidad. Algunas veces estimulantes cuando vemos que hay una disfunción ejecutiva importante. Y en fase aguda, algunas veces haloperidol cuando el paciente entra en delirium, que es uno de los cuadros más frecuentes que tenemos aquí en el hospital en fase aguda. Sí. Por eso mencioné con cautela, sí, correcto. Bueno, perfecto. No hay más preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna aportación. Bueno, les agradezco a todos y Marce, si te parece, doy por cerrada la sesión. Bueno, dale. Sí, la verdad que es un tema que más que nada nos sirve para aprender, porque no es de la práctica cotidiana nuestra en particular. Nosotros generalmente estamos tratando y estamos ávidos de escucharlos a ustedes que saben tanto de
la parte de inmunología y del funcionamiento del organismo, que tiene que ver con cuadros orgánicos donde después puede haber concomitantemente alguna expresión clínica. La verdad que era un ateneo más para aprender que para participar realmente, porque toda esa información muy nueva para nosotros y bueno, y realmente ha sido de un nivel exquisito. Todos nos quedamos aprendiendo un montón, así que yo les agradezco muchísimo a los expositores, a todos los que han participado, a Zuleika, que inclusive se ha molestado para ver dentro del grupo de Flavia, para que las residentes también puedan participar haciendo preguntas de un tema que es tan nuevo para nosotros. Diana, como nos has instruido sobre toda la parte de farmacología, que para nosotros es tan importante, el doctor Capuri toda la parte de fisiopatología, el doctor Miguel sobre toda la parte de clínica, de patologías clínicas, pediátricas, inmunológicas. Así que realmente les agradezco muchísimo. La semana que viene nos vamos a volver a encontrar con un tema que ya es más clínico de la parte sí, porque vamos a ver cuáles son las técnicas que utilizamos en métodos virtuales para trabajar con los chicos. Así que, bueno, los espero a todos. Va a haber puntuaciones relacionadas con también la parte legal, de lo que es la telemedicina, donde Raquel nos va a instruir también, va a presentar Irene Sher, y bueno, va a coordinar Fernando Alonso, y vamos a ver si conseguimos algún expositor del exterior del país, como para que nos cuente también en telemedicina cómo se está trabajando virtualmente. Muchas gracias a todos, nos vemos la semana que viene. Gracias, doctor Capuri, gracias, Diana, gracias, Miguel, gracias, Ariana. Y nos vemos la semana que viene. Gracias a ustedes por escucharnos. No, siempre es un placer, realmente siempre es un placer. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Chao, Muchas gracias.